¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a este segundo video, a la segunda parte del video anterior titulado Sobre la poética de Guy Ritchie a propósito de su más reciente película. Estoy haciendo pues este análisis de este paradigma cinematográfico, de esta forma de hacer cine, de este director británico. Y me había quedado en el anterior video pues diciendo que bueno, pues es un director que me gusta mucho, muy cercano a mi propia historia eh, personal respecto a las películas que veía desde hace más de 20 años, ¿no? Mencionaba que es un director de cine postmoderno, mencionaba también algunas de sus temáticas recurrentes, esta cuestión de la amistad, de la masculinidad, de la reflexión moral acerca de lo masculino, entender pues esta dialéctica entre hombre como caballero y como plebeyo, la juventud, el ingenio, la capacidad de salir de los problemas de sus personajes, que son una suerte como de pícaros, ¿no? Uno pensaría también en la picaresca, no sé, la salida de Tormes, por ejemplo, ¿no? Es un chavo que justo sale de las dificultades de manera muy ingeniosa. Y bueno, pues nos habíamos también quedado en analizar un poco de manera más detenida la cuestión de la escritura cinematográfica de Guy Ritchie, es decir, los códigos cinematográficos, así como también sus niveles de representación y posteriormente algunas cuestiones narratológicas que de cualquier manera ya un poco he adelantado a partir de pues de querer mostrar desde el inicio cuáles son algunas de sus constantes y también la razón por la cual pues personalmente me gusta justo este cine a partir de los temas y conceptos que evoca. Bueno, hablaba yo de 5 códigos cinematográficos, códigos tecnológicos o de base, códigos visuales, códigos sonoros, códigos gráficos y códigos sintácticos. Bueno, ya hablé de la noción de código en el anterior video y quien quisiera también profundizar esta reflexión semiótica aplicada más allá del cine en el arte en general o en general pues ya como reflexión epistemológica amplia de la realidad, pues nuevamente aconsejo la lectura de 3 textos de mi maestro, del semiólogo y estetólogo Luciano Nanni, de quien pueden encontrar más información en otros videos de este mismo canal. Y bueno, pues los libros están a disposición en Amazon y también en físico, aquí en una librería local moreliana, silla vacía. También en la Universidad Latina de América, la coeditoria justo de estos libros. Y pues recomiendo mucho que se revisen porque a partir justo de este modelo estoy analizando también estas películas, ¿no? Esta poética de Guy Ritchie. Bueno, los libros de Luciano Nani, rápido digo los títulos: El silencio de Hermes, de la poética, y el último que acabo de presentar, visto que yo hice la traducción de estos tres, y dirijo esta colección que pretende precisamente difundir lo más posible el pensamiento estético y bueno, epistemológico de Nanni. Pues, insisto, son El silencio de Hermes, de la poética, y Tesis de estética, por si estuviera alguien interesado en revisarlos. Muy bien, pues nada, entonces, escritura cinematográfica. Partamos de los códigos tecnológicos. Bueno, pues Ritchie nace en el sentido cinematográfico, pues justo ya en el umbral de la transición entre el cine analógico y el cine digital. Su primera película, el primer largometraje, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, pues es analógico, hecho en cinta, es de las últimas películas que se harán en cinta. Bueno, todavía se hacen algunas, obviamente, pero ya sabemos que la gran mayoría pues son digitales. Y pues bueno, sabemos que lo digital ya comienza más a partir de, bueno, ahorita no quiero quedar tan preciso en las fechas, pero si pensamos que, pues no sé, el paradigma de Star Wars, la amenaza fantasma primero y luego la guerra de los clones, sobre todo, son como que los pioneros en muchos sentidos de esta nueva tecnología, además de la apertura de salas cinematográficas que permitan justo ver cine digital. Sabemos que pues estamos en los 1999, 2000, 2001, pues en esos 3 años, ¿no?, de institucionalización
de estandarización de esta nueva tecnología, de este formato en el que pues ya de ahí pues sabemos las cámaras van a empezar a evolucionar, ahora sí que con muchos defectos al inicio, perfeccionándose, ofreciendo alternativas, hasta llegar a casi la sustitución del filme como celuloide físico. Pues de ahí vienen estos términos, ¿no? Vamos a ver una película. ¿Por qué película? ¿Qué significa película? Pues uno ya dice, pues una obra audiovisual. Bueno, pero vean cómo el nombre viene de un elemento físico, ¿no? Una película pues es una superficie generalmente translúcida, ¿no? Delgada más bien, que pues justo nos hace pensar en una superficie, en algo ligero, externo, ¿no? Lo mismo la palabra filme, la palabra cinta, ¿no? Esta cinta está muy buena. Pues una cinta es un cordón, una, justo unas, superficie horizontal, ¿no? Plana. Entonces, pues bueno, justo seguimos diciéndole películas, filmes, cintas, aun cuando ya no lo son físicamente. Vean cómo los nombres evocan, sí, materialidades, pero pues en realidad nunca han nombrado objetos ni cuerpos en sí los nombres, sino prácticas, usos, tradiciones, códigos pragmáticos, como decíamos en el anterior video. Pero bueno, justo a partir de esta reflexión epistemológica también decía algunas cosas del cine postmoderno y sus características. Entonces, bueno, Guy Ritchie nace pues como un cineasta analógico de los últimos, y este gusto por lo físico se ve ya en su iconicidad. Ahora hablo de los códigos de la serie visual, ¿no? De la iconicidad, es decir, de la imagen, el contenido de la imagen, que tiene también que ver con su construcción de alguna manera, obviamente, pensado ya en su resultado. Podemos pensar en una transcripción icónica, pues justo más literal, mimética respecto a la realidad que evoca. Y sobre esto hablaba yo en el anterior video cuando hablaba también de la representación y sus tres niveles. La iconicidad pues es la puesta en escena, el contenido de la imagen que se construye gracias a la puesta en cuadro, y este es un trabajo de transcripción, visto que el cine pues usa un objeto profílmico, la realidad física, que captura, registra en el medio y bueno pues construye esta imagen. Que luego todo esto está también y últimamente nuevas tecnologías y demás en discusión, pero bueno, ese es otro motivo de otro video tal vez, ¿no? Pero ahorita aquí hablo simplemente de que pues la realidad física nuestra, ¿no? Se transcribe gracias a la puesta en cuadro, ¿no? Y construye esta puesta en escena que tiene una cierta figuración, líneas, composición, ¿no? Una cierta plasticidad, una profundidad, un acomodo de los objetos, construyendo una armonía, un cierto sentido de orden, secuencialidad, combinación, ¿no? Respecto a cómo se ve la imagen, sea lo que esto sea, ¿no? El contenido de la imagen, pues ya dije, la puesta en escena, es un perro, es un árbol, es, no sé, Gerard Butler, Tom Hardy, ¿no? Obviamente son los actores como objetos profílmicos, ¿no? Que obviamente pues evocan, representan personajes. Pero bueno, entonces, pues sí, la puesta en escena en cuanto a reconocimiento icónico de la imagen, su transcripción gracias a la puesta en cuadro, pensemos también en la iconografía, es decir, los significados culturales establecidos que vemos en las imágenes justo de los filmes de Guy Ritchie, y pues las constantes que nos permiten pensar en su estilo, es decir, justo en la selección a partir de un paradigma, de un emisor, si lo queremos decir más en estos términos, que constantemente usan cierto tipo de signos para construir, en este caso, las imágenes, ¿no? Entonces, si uno ve Lock, Stock, Two Smoking Barrels, pues vemos esta imagen como que nos da este sentido como de retro, esta idea de algo nostálgico, como de la vieja televisión de los años 70, como de película vieja, el grano muy reventado, los colores así disparados, pero muy, muy opacos y muy uniforme la paleta de colores, colores amarillentos, ocres. Esta idea como de nostalgia deslavada, como de estos años 70 que ya han sido justo tallados, retallados y queda ya nada más como unos jeans viejos, ¿no? Esta simple esquematización generalizante. Pero esto no significa que no haya detalle, que no haya estas texturas precisamente que nos evocan cosas
que no saben de artesanal, de físico así inmediato, de viejo, de familiar. Como un poco hablaba yo en el primer vídeo de la iconicidad también de Late Night with the Devil, ¿no? Justo pues, hablando de los 70 en esa película, pues también estas películas de Ritchie, aun cuando están ambientadas en la actualidad, dan este sentido retro. Entonces, yo mencionaba también pues el elemento noir en el cine de Guy Ritchie, ya como iconicidad, como puesta en escena, el tema de la ciudad, los callejones, los charcos, los coches viejos, las personas que van vestidas con chamarras de cuero, oscuros, con un aire de elegancia, pero elegancia añeja, elegancia digna, pero al mismo tiempo decadente. Y esto no solo en Lockstock, en otras películas también, ¿no? Incluida la última, ya empezaré también a hablar de la película que se supone que es el motivo de estos videos de Guy Ritchie, la última, que es Una guerra sin reglas, como la traducen en algunos países de habla hispana, ¿no? Es que el nombre está largo en original, de Ministry of Ungentlemanly Warfare, algo así como el Ministerio de Guerra poco considerada o anticaballeresca, ¿no? Vean ahí justo esta antítesis entre la guerra y lo caballeresco, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que pueda haber una guerra una guerra civilizada, ¿no? Una guerra con códigos de elegancia y que sabemos que los hay, ¿no? Históricamente. Tantos ejemplos ahorita que podría decir de batallas con generales muy, no sé, flemáticos, ¿no? Que antes de la batalla van a saludar, ¿no? A su contendiente y le dicen, por favor, comiencen ustedes con la ofensiva. Y este sentido de honor, ¿no? De reglas, que aun cuando pues se trate de como animales, destazarnos, matarnos, despedazarnos a partir de códigos, ¿no? Estructurales que justo reflejan estos valores culturales pragmáticos que están detrás de la idea de lucha, de guerra, de honor, ¿no? Sobrevivencia o expansión. Pero bueno, entonces, por eso es que es importante para el diseño de arte y de vestuario estos conceptos, me parece, en las películas de Ritchie, porque pues crean estos universos tan particulares. Y luego no hay que olvidar que estamos a finales de los 90 con esta primera película. Hay también una moda como setentera, ¿no? En la música, regresan los pantalones acampanados, ¿no? En algún momento de los 90. Esta idea está como que también de moda. Aparte, como ya dije, del carácter pop, del posmodernismo, del citacionismo, del eclecticismo. Y pues ese es el look de Guy Ritchie. Hablando de lo visual y de cómo esta visualidad, sí, al inicio se construye con lo físico todavía, con el celuloide, pero ya luego también, obvio, pues también se empezará a trabajar con recursos digitales que van a contribuir a perfeccionar ya una, digamos, voluntad o inquietud inicial, y ya hablo de otros códigos, en este caso los códigos sintácticos, es decir, los que refieren a la edición, al montaje, a la combinación de las imágenes con los sonidos y los elementos, pues hablando de efectos y demás que componen el discurso ya en general. Y bueno, pues la edición podemos decir que es un poco videoclipera, ¿no? También muy noventera, precisamente. Estos cortes rápidos, no lineales, en el sentido de narración vectorial, progresiva, que esto es algo también, insisto, muy noventero. También Tarantino es como una marca de su poética, ¿no? No ser lineal, saltar en el tiempo, repetir a veces las mismas cosas, ¿no? La frecuencia con la que se aparece un segmento o un elemento, pues puede ser iterativo o simplemente repetitivo, ¿no? Por alguna razón. Pensemos en muchos ejemplos, insisto, de los años 90, Corre Lola Corre, ¿no? Bueno, ahorita no quisiera otra vez ponerme tan digresivo, pero pues es algo que es muy de esa época, ¿no? Entonces, este sentido un poco videoclipero, de edición desordenada, este, autorreferencial, en el sentido de hacer patente justo la mano que está combinando el discurso, a veces de manera muy artificiosa y seguramente muy alejada de la tradicional manera de ver organizado el discurso fílmico a partir de la disposición o representación del tiempo y del espacio, ¿no? Que hasta a veces uno cree que ya de manera natural uno así piensa, ¿no? Con esta secuencialidad del decoupage clásico tradicional, es decir, la idea de continuidad a partir de planos que se pegan unos a otros por relaciones de transitividad, es decir, de causa-efecto o linealidad cronológica.
En cambio, pues en Guy Ritchie o en Tarantino, sí, o sea, hay obviamente muchos segmentos así, pero no se desdeña también la posibilidad de hacer saltos temporales o de cambiar la secuencia y no quede tan clara la relación espacial, ¿no? O de acción que se da en cada escena. Y ni qué decir también de ya momentos específicamente más enfáticos, tipo remix, ¿no? O recapitulación genérica del tiempo y del espacio, aderezados con una música en over, por ejemplo, que da esta idea como de rewind o de recapitulación o de descanso, que tenga la función como una escena baja, pero en realidad es una escena muy electrizante y potente porque pues tiene esta música en over que nos lleva a un estado de representación que se sale del ritmo de las secuencias precedentes, ¿no? Pues qué, edición videoclip, lo podemos resumir así. Es una puesta en serie, ya hablando de los niveles de representación, inconexa generalmente. También depende de la película, a veces esto varía, ¿no? A veces sí hay películas mucho más tradicionales, clásicas, en el sentido de su escritura, pero Guy Ritchie nace bajo este signo, me parece. Y en algunas películas, incluso ya mucho más posteriores, no se resigna a no citar algunos de estos elementos de sus películas originales. Por ejemplo, eso lo noté mucho en Rey Arturo. Y es una película que pues ya tenía su rato desde que salió Lock Stock. Rey Arturo es del 2017, casi 20 años respecto a la primera, y se veían algunas secuencias así, ¿no? De este tipo de montaje, de edición bastante expresiva, ¿no? No quiero decir tan experimental porque pues ya no lo es, ¿no? Ya obviamente es más bien como que un canon, una forma muy difundida de hacer cine que otra vez, ¿no? Es muy significativo en nuestros tiempos que ven esta hibridación de lenguajes de la televisión, del videoclip, del comercial, de otros formatos que no son cine, ¿no? Bueno, ya hablé de los códigos un poco sintácticos, de los códigos visuales, los códigos sonoros, pues es muy común ver en las películas de Guy Ritchie el uso de la voz en over. Hay una frecuente confusión luego en este término. Sé que muchas personas usan el término voz en off para referirse a un narrador, por ejemplo, que no es diegético, o al menos no en la escena en la que se está justo presentando. Distingo, para fines de esto que trato aquí de explicar, entre voz en off y voz en over, en el sentido que la voz en off pues es un sonido en off o una música en off, es decir, es un sonido cuya proveniencia diegética está fuera de cuadro, pero está de cualquier manera en la escena, o sea, en la diégesis, es decir, en el universo de ficción que está representando la película. Mientras que la voz en over, por ejemplo, un narrador, está en un nivel superior de diégesis, o a veces hasta fuera de ella, porque puede ser un narrador que sea parte de la historia, por ejemplo, o puede ser un narrador que X está afuera y simplemente de manera objetiva, lejana, está diciendo, ah, fulanito de tal está haciendo esto, esto, esto y esto, ¿no? De las dos hay en el caso de Guy Ritchie, sobre todo de personajes que están dentro también de la narración y que desde otro tiempo, que no es el de la escena donde los estamos escuchando, están hablando. Entonces por eso se llama over, porque está por encima de la escena, ¿no? De alguna manera. Bueno, muy común la voz en over de narración, de narradores. Muy común la música en over para hacer como que momentos de videoclip condensados para darle cierto punch a ciertos momentos narrativos de la película que influyen obviamente en el ritmo de todo el trabajo. Y pues nada, juego también de combinación así expresivo entre lo in y lo off a veces, ¿no? O sea, la voz en in o los sonidos in son aquellos cuya proveniencia están a cuadro, ¿no? Y esto pues a veces sí es muy tradicional, pero otras veces es expresivo, elegante, propositivo, ecléctico, y esto es refrescante en Guy Ritchie. Códigos gráficos, son muy importantes los códigos gráficos, las didascalias, los subtítulos, los títulos, también muy postmodernos, así con letras grandotas, así tipografías infladas a veces, color amarillo así brillante. También Tarantino hace mucho eso, ¿no? Eh, y los subtítulos también a veces desordenados, puestos no tradicionalmente abajo, ¿no? Sino también en otras porciones de la pantalla. ¿Qué más? Sonido, el montaje, los elementos gráficos, textos digéticos, extradigéticos que vemos justo en la película, un poco lo de la tecnología
Y pues sí, la edición, lo sintáctico, insisto, pues son estos 5 códigos generales que quise usar este modelo de Cassetti porque pues me parece que es muy sintético, ¿no? Y útil para dar cuenta de manera general, ¿no? De esto que estoy aquí hablando, de la poética de Guy Ritchie y sus elementos formales. Bueno, hablando de la... podemos decir, hablando del tipo de escritura que explica Cassetti, pues que justo Guy Ritchie tendría una escritura moderna, que es la combinación entre la escritura clásica y la escritura barroca, entendiendo lo barroco como una forma de combinación y de selección de elementos muy expresiva, propositiva, disruptiva, a veces experimental, que hace pensar en la mano que está detrás del trabajo, en contraste con un cine clásico que sería más bien un cine objetivo que te hace olvidarte de la mano que está detrás, tan concentrado estás en la diégesis y en lo que pasa. Una combinación de ambas. Ahorita estoy explicando esto de manera rápida porque el tiempo pues es tirano, pero pues, y más que moderna, pues podemos también hablar de una escritura postmoderna, que era también lo que quería un poco ya poner en perspectiva desde el anterior video, y todo eso que dije, también pensarlo en los elementos formales, ¿no? Bueno, hablando de niveles de representación, tenemos la puesta en escena, ya la imagen como tal, ya avancé algunos elementos también, lo que se ve en las películas de Guy Ritchie, los personajes, su apariencia, ¿no? Los universos, los ambientes en los que viven, en los que se dan las acciones. Y aquí pues podemos también citar una pasarela de personajes tan importantes y tan expresivos en toda la poética de Guy Ritchie. Pensando por ejemplo en Lock, Stock, pues Vinnie Jones, que es un actor también recurrente en su filmografía, que de hecho me parece que era un jugador de fútbol, que ya luego pues se vuelve actor. Algo así como Eric Cantona, ¿no? También un poco de esa época, creo. Bueno, pues esta iconicidad, esta imagen de este personaje en Lockstock, que es un cobrador de deudas de un gángster que va siempre acompañado de su hijo de 10 12 años, que van vestidos igual, ¿no? Con chamarra de cuero, cara de malo, ¿no? Los dos, de hecho, porque el niño también te da su mismo peinado, la misma mirada, y el niño también se pone a intimidar, ¿no? A las personas, exigiéndoles que paguen y demás. El tipo de armas que usa, el tipo de auto que maneja, ¿no? Y otros personajes, John el Bautista, por ejemplo, un tipo bastante voluminoso que era un luchador de wrestling en la historia y que ahora pues es un mafioso y tiene también una cara así como la mole, ¿no? Por el estilo. Ya hablando de otras películas, Snatch, por ejemplo, la iconicidad de Brad Pitt, que es un boxeador rom, podremos decir, ¿no? Viajero, no sé la terminología que actualmente se usa. Ya recuerden que también están estos términos históricos que ahora pues serían inmorales, como gitano, ¿no? Gypsy en inglés. Pero bueno, nada más para evocar justo iconográficamente precisamente la significación de esta imagen. Es un personaje que vive con sus amigos, familiares, como estas personas que son viajeras, pues en un campamento de trailers, de remolques, y está lleno de tatuajes, se viste de manera bastante particular, muy combinada de manera aleatoria, ¿no? Y habla como una especie de dialecto, idiolecto, podemos decir, particular solo de él, rodeado siempre de perros, este, pero aún así con un estilo, siempre como que este tema del tweet, que es algo pues que remite también a la cultura inglesa, ¿no? En cuanto a la textura y los colores y los diseños de los vestuarios, está siempre presente. Ya empezando un poco más a hablar de la película más reciente de Guy Ritchie, pues pensemos en la temática, ¿no? También ya para ir conectando lo primero con lo último. Pues hablamos de una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial, los momentos más oscuros que atravesaba Gran Bretaña en la guerra, siendo bombardeada por los nazis. Sabemos que los nazis pues tenían ventaja de armamento, tecnología, elementos sorpresas, estrategias. Y pues bueno, está acorralada en un momento difícil Inglaterra y Churchill instruye para
llevar a cabo una operación así desesperada, muy ingeniosa y muy atrevida, para poder hundir un barco de provisiones que es crucial para suministrar a los U-boats, a los submarinos alemanes, que son los que controlan el mar en la guerra naval. O sea, recuperar el mar, de alguna manera neutralizar a los U-boats, pues llevaría a Inglaterra a regresar a la pelea, pues, ¿no? Porque está, insisto, acorralada. Ese es el momento histórico, ¿no? En el que está situada la película. Y entonces Churchill, a través de sus, este, pues, ayudantes de campo en este afán, en esta misión, en esta necesidad, en este objetivo, que de hecho uno de ellos es Ian Fleming, que será el escritor de James Bond. Ya sabemos todas las novelas y películas que hay de este histórico personaje, el espía inglés, que también es un tipo de recursos, inteligente, el hombre de acción, ¿no? Con estos valores sesenteros de ser un mujeriego y un playboy, ¿no? Que ya obviamente se ha transformado moralmente con el paso del tiempo. De hecho, el último James Bond, Daniel Craig, bueno, no, ya para que spoiler otras películas, ¿no? Pero comparémoslo con los primeros, ¿no? Sean Connery y demás, y pues realmente son muy diferentes en su construcción en cuanto a carácter y actitud, ¿no? Pero pues siempre son James Bond y representan ciertos valores que se supone que están detrás de manera unitaria. Pero bueno, el tiempo pasa, las franquicias y las tradiciones de las historias pues van cambiando. Entonces, pues Ian Fleming trabaja, de hecho históricamente trabajó justo, estuvo cerca de estos servicios de inteligencia ingleses, junto con otro militar de alto rango, pues se encargan de pensar en llevar a cabo esta peligrosa y desesperada misión. Y para ello sacan de la cárcel a un rascal, precisamente, a un militar bastante estrambótico que pues no puede seguir órdenes porque es muy caótico, hace lo que quiere, pero al mismo tiempo es eficaz en lo que hace. March Phillips se llama, que de hecho pues justo la película nos recuerda que en él parece ser que se basó James Bond precisamente. Entonces este tipo es muy particular, ya desde el primer momento que se nos presenta en la película vemos lo que yo decía de Lock, Stock y del tema del plebeyo caballero, ¿no? Un tipo que pues, llega encadenado porque es un preso, ¿no? Está en la cárcel por desobedecer y por quién sabe tantos aprietos y problemas en los que se metió, no se explica tan claro, pero sí se deja ver que es un tipo problemático. Pero ya desde el primer momento en la escena que se presenta, pues se presentan de estos militares de alto rango de inteligencia y se ve que ya lo conocen bien y de inmediato pues en la mesa de servicio identifica el buen whisky y toma un puro y hace la seña como que se va a llevar varios y se lleva de hecho como 15 puros y se los echa en un extraño abrigo que lleva que no es consonante con ¿cómo se llama? El vestir de un preso. Y ya luego entenderemos al final de esa escena que le pide el abrigo al alto militar de inteligencia y que no se lo puede negar porque pues en realidad le están pidiendo un favor, le están pidiendo que haga una misión suicida para hundir un barco de infiltrados y enfrentarse ante pues todo el ejército nazi, pues a partir de un puñado de hombres. Le están diciendo, tú elige a tus camaradas de siempre, que algunos también están pues presos o fugitivos, y con este puñado de hombres, pues métete, infíltrate en esta base nazi y destruye el barco, ¿no? Entonces, pues no es algo que sea fácil, es de hecho imposible prácticamente, así que justo se ve desde el primer momento que él marca sus reglas, ¿no? Que sí, lo va a hacer porque, ok, es un ciudadano inglés leal, pero más que eso tiene el principio personal de llevar las cosas a su fin, o sea, de ser eficaz. Ahora, como se dice últimamente, es un tipo que resuelve, ¿no? Entonces, sale de esa escena con el abrigo del alto almirante, ¿no? De inteligencia, lleno ¿cómo se llama? El bolsillo de puros. Y todavía le hace una broma al guardia de seguridad, como que le va a dar un puro, pero no se lo da y saca una carcajada goliárdica. Fíjense, o sea, en una escena, ¿cómo puede Guy Ritchie narrarnos, mostrarnos directamente las cosas sin enunciarlas a través de los diálogos o los textos?
y hacer tan complejo y profundo un personaje a partir de pocos diálogos y una escena que aparentemente es intrascendente, o sea, que sirve simplemente para presentar el brief de la situación, ¿no? Ah, tienes que hacer esto, 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 la presentación del problema, el arranque de la acción, como se dice en la gráfica de acción dramática aristotélica, ¿no? Bueno, de tradición aristotélica. Entonces, pues bueno, aquí vemos un ejemplo de puesta en escena, lo que significa ver a un tipo con un abrigo que parece no ser de él y que trae un... Ya luego vemos que después va cambiando de abrigos, y se lo saca a los muertos, y es un tipo muy particular. Hasta se pone un abrigo nazi y un sombrero nazi y con la barba desordenada, sin preocuparse de su aspecto, pero con el porte caballeresco marcial de un tipo importante, ¿no? Justo en esa puesta en escena, en esa imagen, pues se reflejan estos signos, estos elementos que comentaba en el anterior video. Por mencionar un ejemplo, ¿no? Si ahorita me pongo a hablar de cada uno de los personajes y su interpretación semiótica, pues no hay tiempo que alcance. Pero pues ya vemos ahí una conexión entre el primer filme y el último, ¿no? Para ya hacer este puente que intento pues construir de manera transversal para dar cuenta general de esta poética. Bueno, entonces, ¿qué más podríamos decir la puesta en escena? Hablando, por ejemplo, de este personaje, hablando pues de los ambientes, de los colores constantes, que pues bueno, ya hablando también de otras películas, Rock and Roll, gran película, en serio, se los recomiendo mucho si es que no la han visto. La historia también de unos gángsters de poca monta, londinenses, que tienen una deuda enorme que pagarle a un mafioso, donde hemos escuchado eso, ¿no? Y que pues tienen que justo improvisar y pues empezar a robar, aún con pues ideas que pueden ser muy peligrosas, porque pues para pagar esta deuda enorme le tienes que robar a gente que tenga mucho dinero, o sea, a otros mafiosos, y se hace ahí todo un enredo. Aquí te quiero subrayar la participación en esta película. Bueno, es un gran cast, ¿no? O así que sería desmerecer a otros actores también, pero este papel de Mike, perdón, se me fue ahorita el nombre, estoy pensando en varias cosas a la vez. Bueno, en la película hace el papel del segundo del mafioso malo, ¿no? El antagonista principal. Se me fue justo ahorita, que sale también en otras películas, en papeles similares, de hecho, como de ayudante de campo, muy flemático, muy English, ¿no? También, por ejemplo, en Kingsman, que es justo el tipo tech, ¿no? Que está detrás del entrenamiento de los cadetes y demás. Se me fue ahorita el nombre, pero bueno, él hace un gran papel en Rock and Roll y le da un sentido otra vez classy, ¿no? A este universo romantizado de gangsters. Pero al mismo tiempo está la parte plebeya, ¿no? Un rock and roll, es decir, una rockstar que es adicto a la heroína y que vive en la suciedad de la inmundicia, justo también haciendo referencia a esta idea romántica de la estrella decadente, del artista atormentado, que desmelenado, pues justo saca de su caos y miseria cotidiana, pues la sublimación del arte, ¿no? De la música en este caso. Y bueno, ya también para ir cerrando, veo que será necesaria una tercera parte. En los ejemplos del día de hoy, pues también pensaría en The Gentleman, otra película muy buena, jóvenes. Jóvenes, estoy adoptando a veces esta retórica didáctica, es la costumbre. La película The Gentleman, Los Caballeros del 2019, gran película con Matthew McConaughey, que será como el Brad Pitt, ¿no? De turno, visto que no es tanto la presencia del star, ¿no? En las películas de Guy Ritchie, sino a la gran articulación de la pluralidad de personajes que tiene. Es como un equipo de fútbol, no es tanto que tengan un Messi o un Cristiano Ronaldo, sino que los 11 juegan perfectamente articulados unos con otros. Y sí, de vez en cuando hay un Messi, ¿no? Como Brad Pitt o Matthew McConaughey, y que también hacen un gran papel. Entonces, pues aquí vemos la historia de un lord, bueno, que en realidad es un estadounidense que emigra a Inglaterra, pero que se vuelve prácticamente un lord, adquiere este carácter de caballero, el respeto de otros caballeros que sí son caballeros así declarados, ¿no? Y que vende marihuana, y que es un gángster, y que es muy temido en el bajo mundo, y otra vez esta dialéctica. Pero también muy classy, se llama Los Caballeros, precisamente, la,
la película, y hay una escena que a mí me gusta mucho de con un personaje que es Colin Farrell, que es eh, una especie como de redentor de los jóvenes perdidos. Coach se llama. Es un entrenador de box que como que recoge a los chavos de la calle que han delinquido, ¿no? Que están en las drogas, y los reforma, los hace boxeadores y los redime, ¿no? Él tiene un pasado turbio, se ve que es un gángster, o fue un gángster, pero ahora pues quiere hacer el bien, tiene un código de honor así intachable, muy paradójico respecto al mundo también en el que vive, pero ahí vemos otra vez, ¿no? Estos paralelismos, estas dialécticas que pues nos hablan de estas posturas morales ligadas, insisto, al universo, pues sí, de qué significa un caballero. Bueno, para no hacer demasiado extenso cada video, pues anuncio una tercera parte porque sí quisiera todavía decir varias cosas. No creo que sea necesaria una cuarta parte, así que espero ya concluir en la siguiente emisión. Y pues bueno, me despido agradeciéndoles atentamente su atención.